Link Start. Hola chicos y chicas, hoy traigo una historia que les gustará y espero lo disfruten y no olviden compartir los vídeos para llegar a más gente. Sin más que decir y porque tengo seco el cerebro, iniciemos este gran fic. Prólogo. Hideo, más conocido como el novato, es un chico que ha sido llamado así por la suerte que ha tenido en diferentes sucesos o situaciones que ha experimentado en Gun Gale Online. A pesar de ser su primer juego de inmersión total, Hideo ha ido creciendo de inexperto hasta ser conocido como el jugador 1 en Go. Muchos de los amigos que ha hecho en aquel mundo virtual, han visto lo increíble que ha sido su hazaña a pesar de ser su primera experiencia en el vasto mundo de los Mork. Incluso, también se han expresado abiertamente que Hideo es un reflejo del espadachín negro, no solamente por sus habilidades en combate, sino también por poseer su personalidad. Tras los hechos en la historia de la Máscara del Abismo, Kirito había tenido un accidente tras ser interceptado por un miembro de Ataúd Risueño y tratar de haber protegido a Asuna. Días después, Asuna y Leafa anuncian a todos del escuadrón de Hideo que Kirito nunca llegó al hospital para ser atendido y fue enviado a otra parte sin consentimiento de la familia. Días después, tras estar inactiva y sin ningún mensaje de su paradero, Asuna vuelve a conectarse a Go para informarles lo que había sucedido al resto del escuadrón. Kirito fue enviado a una base marítima del gobierno bajo el nombre Ocean Turtle bajo las órdenes de Kikouka. Además mencionó que Kirito fue enviado a un mundo virtual bajo el nombre del Proyecto Alice. Asuna había quedado que informaría sobre la situación de Kirito, pero después de aquel día, jamás volvió a conectarse o enviado mensajes al resto de los miembros del equipo. Pasaron 2 semanas sin ninguna señal de Asuna y Kirito, hasta que un día nuestro protagonista recibe un mensaje por correo electrónico en medio de la noche. Era de Asuna y decía lo siguiente. Hola Hideo, sé que ha pasado un largo tiempo sin poder conectarme o haber enviado mensajes a ti o al resto de nuestros amigos, pero eso lo hablaré contigo en otro momento. Sé que es egoísta o inapropiado de mi parte, pero necesito de tu ayuda urgentemente. No puedo contarte del todo, pero necesito que confirmes en prestarme tu ayuda. Kirito no ha podido salir de Underworld cuando se suponía que lo iba a hacer y eso no debió haber sucedido. Iba a entrar enseguida a salvarlo, pero me fue negado por la situación del problema que se ha originado en aquel mundo donde está atrapado. Me han pedido el favor de contactar con alguien que tenga la misma experiencia y habilidades que Kirito, y fuiste el primero que llegó a mi mente. Por favor, te lo ruego, ayúdame a recuperar a mi Kirito. Ya no sé qué más hacer. Sin pensarlo 2 veces, Hideo accedió a ayudar a Asuna. Informando a Rei y a sus amigos de la situación por la que Kirito y Asuna estaban pasando, Hideo fue al helipuerto de Yokohama donde Asuna lo vería junto a varios hombres del gobierno para partir a Ocean Turtle. La idea era bastante clara. Hideo tenía que entrar a Underworld a rescatar a Kirito, en donde el Imperio Humano ha vivido momentos de gran tensión contra el Imperio Oscuro, según lo informado a Hideo por parte de Kikouka, y al ser una viva imagen de Kirito en habilidad de combate, sabían que enviarlo a él en una misión en solitario era la mejor opción disponible. El novato tendrá que probarse a sí mismo en un mundo donde los combates de espadas lo deciden todo. Misión 0. Han pasado 4 meses desde que completamos la misión Reina de la Noche, de haber encontrado y salvado a Yuna por petición de Eiji y revivir a la amiga que perdió Kirito durante su participación en el juego Mortal Sword Art Online, bajo el nombre de Sachi. Días después de aquellos sucesos, recibí un mensaje anónimo preguntándome, ¿cómo he estado? ¿Qué tal me ha ido? Así como también los deseos de aquella persona ansioso de verme algún día. A pesar de que el mensaje fuera enviado por una persona anónima, sabía perfectamente de quién era de tan solo leerla. Era de mi amigo Itsuki, que llevaba ya casi medio año sin saber nada de él, luego de haber puesto mi vida y la de mis amigos en riesgo en aquella partida mortal parecido a Go. A pesar de eso, nunca lo odié y sentí rencor por ello. Por ser un amigo al igual que el resto, necesitaba ser rescatado por su pasado y del mundo en el que está atrapado. Eso es lo que siempre pienso. Un día, yo y el resto de mis amigos que me han acompañado desde que inicié como todo un novato en Go, habíamos acordado en reunirnos de nuevo para ir de caza, ya que Kirito ha estado ocupado con su trabajo temporal y no ha podido conectarse como antes lo hacía de costumbre, además de que Asuna siempre lo acompañaba para que no se malgastara en su trabajo.
Ya habían llegado todos al vestíbulo con excepción de Kirito, Asuna, Alice y Eugeo, pero no sabíamos de estos dos últimos desde hace 2 semanas y no estábamos seguros si se unirían a la caza. Ya había pasado media hora del tiempo acordado, entonces vuelve a conectarse Leaza al ver si Kirito llegó a casa, empezando a hablar con un tono bastante decepcionada tras suspirar. Leaza. Oigan chicos, escuchen. Acabo de llamar a mi hermano y me acaba de comentar que él y Asuna van de regreso a sus casas ya que Kirito salió tarde de su nuevo trabajo y en un rato podrán conectarse. Que por lo mientras nosotros nos adelantemos y nos alcanzarán en el lugar acordado. Celisca. Sonando con un tono de atrevimiento mientras reí un poco. Vaya, esos dos tortolos no se separan en ningún momento ni siquiera en la vida real. Me dan algo de enviada y supongo que también a dos chicas en específico. Mira con cara de burla a Lisbeth y Sílica, ambas hablando al mismo tiempo algo molestas, casi lazándose sobre ellas. No sabemos de lo que estás hablando. Todos empezábamos a reírnos casi llegando a las carcajadas, incluyéndome a mí. Después de recibir el mensaje de Kirito, todo el escuadrón partimos del teletransportador al SBC Abel en la zona nevada donde pasamos todos un buen rato viendo lo de siempre. Reí siempre atendiéndome apenas si tenía algún rasguño, Kurea siempre lanzándose sobre líneas enemigas siendo algo imprudente como de costumbre y los demás siempre apoyándose entre sí, como si siempre estuviera Kirito a pesar de estar ausente en aquel momento. Días después, Kirito y Asuna nos citó a mí y a Kurea por una nueva actualización en la que añadieron una nueva mazmorra debajo de SBC Glocken, lo cual fue raro ver que ningún jugador o escuadrón haya entrado o completado a pesar de las horas que hayan pasado de la actualización. Rei llegó alterada sin poder comunicarse con nosotros y salimos de la habitación de Kirito para saber si esta falta del habla también afectaba a las demás unidades Arfasis, idea que llegó a ser correcto, pero no afectaba a Liebre. Al concordar que la aparición de la mazmorra tenía algo que ver con el problema de comunicación de los Arfasis, Kirito, Asuna, Liebre, Kurea, Rei, Celisca y yo viajamos a las profundidades de la mazmorra para buscar una solución a este gran problema. Con el paso de los pisos que componían la mazmorra y la unión de un jugador que se hace llamar Hydra, llegamos al último piso donde se encontraba el jefe final que tenía un aspecto muy similar al jefe que enfrentamos en el juego mortal que nos llevó Itsuki hace meses. Fue un combate bastante difícil de llevar a cabo, pero no fue imposible y logramos la victoria, pero en ese momento Liebre exaltada nos dice. Liebre. Si no hubiera sido por el desbloqueo de mi primer limitador, esos ataques hubieran sido fatales. Kurea. ¿Qué quieres decir con eso? Hydra. Yo también coincido con ella, esos ataques no son normales por así decirlo. Liebre. Cierto, si alguno de ustedes hubiera recibido uno de esos impactos habría sido fatal para ustedes. En ese momento, tanto yo como los demás empezamos a sentir algo extraño alrededor del piso y oí a Liebre gritándome, advirtiéndome que me quitara y cuando miré hacia atrás veía un ataque del jefe dirigido hacia y por un par de segundos hacia mi derecha, vi a Hydra correr hacia mí y nos empujó fuera del alcance del disparo del jefe. Apenas levanté la cabeza y vi algo que me hizo bastante feliz. La persona tras la máscara era Itsuki sonriéndome y extendiéndome la mano para levantarme para poder combatir contra el jefe como en los viejos tiempos. Tras derrotar al jefe, todos quedamos sorprendidos de la repentina aparición de Itsuki y nos explicó su situación. Itsuki. No tenía planeado encontrarme con ustedes, pero parece que era inevitable. Itsuki, ¿qué haces aquí? Le pregunté. Itsuki. Como siempre, directo a las respuestas. Bueno, supongo que tarde o temprano lo sabrán así que será mejor que se los explique yo. Un agente del gobierno me buscó para explorar este sitio, supongo que tú ya lo conoces, Kirito. Kirito. Suspira algo decepcionado ese Kikouka, él ya me había platicado algo, pero no sabía que habías sido tú al que contrataron. Asuna. Sorprendida, ¿ya sabías algo de esto, Kirito-kun? Kirito. Ese sí, continúa Itsuki. Nos explicó que estaba investigando la disonancia del nexo y su relación con la zona nevada que añadieron antes de la mazmorra de la máscara del abismo. Parece ser que la disonancia del nexo ha estado bajo la supervisión de agentes exteriores a la compañía Zaskar. Además, mencionó que ningún jugador o escuadrón ha entrado porque tiene una trampa mortal y si llegas a morir en alguno de sus pisos tu avatar y toda su información será eliminado del juego y al investigar esta extraña disonancia, para Itsuki es una forma de expiar los pecados que cometió en el pasado. Como había dicho antes, no estaba enojado con él por lo que hizo a mí y a mis amigos, sabía que lo hacía por la vida que llevaba en el mundo a pesar de no saber de ello, pero su mirada que mostró en aquel momento antes de separarnos me decía que sufría y necesitaba a alguien para que lo rescataran de su sufrimiento.
Yo le insistí a Itsuki que volviera al escuadrón y a mis amigos traté de convencerlos que lo dejaran volver, al final ambas partes accedieron con la condición de que vigilara a mi mejor amigo. Itsuki dijo que no se uniría al instante por la situación de la que debe encargarse, pero que volvería al escuadrón una vez que termine. Antes de que se fuera, entre luces y destellos alrededor de su avatar, Itsuki me pregunta de forma amistosa. Itsuki. Oye, Hideo. Ahora que se nos da la oportunidad de volver a hablar, quisiera que me dieras una respuesta a la pregunta que te hice antes de que nos separáramos. Hideo. Tal vez nos veamos en el mundo real o en el mundo virtual, quién sabe. Pero sabes, nunca me dijiste la razón por la que te uniste al mundo virtual, sonrió. Me uní a este mundo para tener amigos, para protegerlos y al mundo en el que ellos viven. Itsuki. Ya veo, entonces defenderé este mundo y el ideal que llevas con él. Te veré pronto, amigo. Itsuki se fue y nosotros proseguimos a irnos del lugar, volviendo a Glocken para contarles al resto del escuadrón lo que sucedió y celebrar aquella victoria. Después de aquella celebración, pronto llegaría el evento de Bullet of Bullets y decidí entrar, ya que era mi primera vez. Luego de ir al vestíbulo del edificio de la jefatura, fui a visitar a Kirito y a sus amigos, pero por una extraña razón nadie se encontraba, por el cual volví a mi habitación con Rei y pasé el resto del día ordenando mi armas y equipamiento. Al día siguiente durante la noche, estaba finalizando la tarea para después terminar el día, pero justo antes de irme a acostarme mi celular vibró con un mensaje de mi Augma y me lo coloqué para contestar la llamada. Hideo. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Hablaba algo cansado y sorprendido. Era un mensaje de Yui, la IA e hija de Kirito y Yasuna, donde su mensaje explicaba: lamento hablarte a estas horas, Miri-san, pero acaba de pasar algo horrible a mis papas. Por favor, necesito que me veas en la habitación de mi papá y te explicaré todo ahí. Atentamente, Yui. Al leer este mensaje, sabía muy bien que la situación no debía tomarse a la ligera y sin dudarlo un segundo, me conecté a Gungale Online a averiguar la situación en la que se metieron Kirito y Yasuna. Misión 1. Antes de la llegada de la tormenta. Después de haber recibido un mensaje bastante alarmante de Yui de una situación bastante preocupante, me conecté a Go y me recibió Rei bastante sorprendida. Rei. Maestro. ¿Qué hace aquí a estas horas de la noche? Hideo. Camina hacia la salida de su habitación. Estaba a punto de dormir cuando me llegó un mensaje de Yui. Kirito y Yasuna tuvieron un accidente, eso supongo. Rei. Vamos, maestro. Yo te acompaño. Al llegar a la habitación de Kirito, solo estábamos Klein, Lisbeth, Silica alrededor de un sillón mirando desconcertados a una pequeña Yui asustada y llorando, tratando de ser consolada por Sinon y con el tiempo de ser tranquilizada. Nos explicó un problema y uno muy grande. Tras reunirse con Sinon en el bar de Ágil en su camino a casa, Kirito y Yasuna tuvieron un desagradable encuentro con uno de miembros de un antiguo clan ataúd risueño, donde Kirito resultó herido por una sustancia que le inyectó directo en el pecho, pero la persona que los atacó fue herido por Kirito y fue detenido. Por desgracia, Yui nos dijo que durante el camino hacia el hospital más cercano el corazón de Kirito dejó de latir y al llegar al hospital no se supo más de su situación, y hasta el momento no se sabe su situación actual, a pesar de que su hermana y su madre hayan llegado para acompañar a Asuna en esta dura situación. Por un momento, la habitación estuvo ocupado por un silencio incómodo mientras todos mirábamos hacia el suelo, incluyéndome. Sentía un dolor bastante fuerte en mi pecho porque sabía perfectamente lo que es estar en una situación similar a lo que Asuna y la familia de Kirito estaban viviendo. Pero luego me llegó un pequeño recuerdo donde escuché: cuando veas a una persona en problemas y su corazón se está rompiendo, míralo hacia los ojos, sonríele y dile que todo estará bien. En ese momento reuní el coraje necesario para poder caminar hacia donde estaba Yui, me agacho mientras le limpio las pocas lágrimas que salieron de esos pequeños ojos y le dije: Hideo. Yui, sé que este es un momento bastante doloroso y preocupante, pero verás que nada malo le pasará a tu padre. Todo estará bien y esperemos que así sea, le sonrió Yui. Miri-san. En ese momento, Yui llegó a mis brazos soltando en llanto mientras la abrazaba y le acariciaba la cabeza, mientras los demás poco a poco trataban de levantarse ánimo ante esta dura situación. Luego de haber tranquilizado a Yui y enviarla a la habitación de Kirito para que durmiera con Lisbeth y Silica por un rato, los demás se desconectaron para saber más sobre la situación de su amigo, ya que sabían que ellos debían ser los primeros en saber noticias nuevas en vez de Yui, porque al final de cuentas es una pequeña niña. Antes de desconectarme, Sinon me detuvo agarrando la manga de mi playera del pijama con la mano temblorosa. Sinon, ¿tú crees que él estará bien? ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Hideo.
Para serte sincero, yo tampoco sé qué pasará, pero lo único que podemos hacer es calmar a Yui y sostener su carga de alguna manera. Será una IA, pero es una niña y debemos apoyarla de cualquier cosa que se le presente. Solo podemos esperar y tener la esperanza de que Kirito salga de esta situación. Sinon, sorprendida y murmurando, si hubieras estado en después de aquella situación en la que viví de niña, tal vez en ese momento me hubieras rescatado. Hideo. ¿Qué dices? Confundido. Sinon. ¿Eh? No es nada, y tienes razón. Lo único que podemos hacer ahora es tener la esperanza de que Kirito gane este combate y vuelva con nosotros. Me soltó del manga y se despidió de mí con una sonrisa forzada y me despedí de ella, así como también de Rei. Ya eran las 2 de la mañana y antes de dormir pensaba, Kirito, no te des por vencido amigo, que no puedes dejar a Asuna y a Yui en esta situación, además no puedes dejar nuestra rivalidad de lado. Debes ganar y volver con ellas, que te esperan. Pasaron los días y durante en ese tiempo no supimos nada mientras esperábamos lo peor. En cuanto a mí, durante las clases y el tiempo que la pasaba en casa, mi cabeza no dejaba de pensar en mi amigo y rival. Al segundo día, al llegar a casa solo, fui al techo y me quedé sentado ahí por varias horas, mirando el cielo esperando que mi celular sonara de algún mensaje o llamada para saber si estaba bien. En ese momento me acosté en el techo y cerré los ojos por un momento, pero al final me quedé dormido. Lo supe porque empecé a soñar recuerdos de mi niñez algo borrosos. Empecé a ver un recuerdo donde mis padres me llevaron a un bosque no muy lejos de Yokohama e íbamos cada invierno desde que tengo memoria. Pero eso dejó de hacerse cuando ocurrió aquel día. Tenía 8 años, mi padre tuvo un paro cardíaco y murió al instante. Se dice que dentro de nuestra familia, al estar en un estado de alto estrés, presión y enojo por un momento, es lo que provoca un paro cardíaco. Mi madre me dijo que, dentro de su trabajo como policía, le llegó un caso bastante atroz e inhumano que no llegó a soportar y no pudo resolver, y ese día que dio sello de caso sin resolver, estalló en enojo y una vez que descargó su ira, su corazón se detuvo y no hubo nada que se pudo hacer. Desde que murió papá, mi madre se sintió vacía y ya no le gustaba el lugar donde vivíamos, por lo que solo 4 meses después nos mudamos con la hermana de mi padre y su hija. Además, mi madre cada mes me llevaba al hospital con un cardiólogo para hacerme estudios para ver si no desarrollaba el mismo mal que mató a mi padre y nunca se supo si lo podría desarrollar cuando creciera, ya que es algo que puede o no pasarme. Una vez que terminaron las consultas con el cardiólogo, siguieron las consultas con los psicólogos para poder ayudarme a no tener descargas de ira para que no afectaran la salud de mi corazón. En cuanto a mí, la muerte de mi padre fue algo que me marcó bastante y las consultas del psicólogo a los que mi madre me llevaba me hizo comprender que si algún llego a estallar de ira moriré. A ese estado en mi familia le llaman el estado remanente, donde toda la ira liberada se concentra en todo el cuerpo y mandando toda esa energía al corazón que no puede soportar de tanta circulación a la sangre, que una vez que la persona se calma de un momento para otro, el corazón deja de circular bien la sangre, las válvulas se detienen provocando un paro cardíaco repentino a la persona y muriendo al instante. Pero una vez que terminé con aquel desagradable recuerdo, por último, me vi junto a mi padre sentados en los campos abiertos rodeado del inmenso bosque al que visitábamos hablando sobre su trabajo. Hideo, infante. Oye, papá. ¿Por qué te convertiste en policía, si ya tenías ese gran trabajo en la oficina del que me dijo mamá? Papá de Hideo. Jejeje, tu madre tiene razón, era un gran trabajo por el cual me esforcé mucho para conseguirlo, pero también tenía otro sueño cuando tenía tu edad. Hideo, infante, ¿otro sueño? ¿Ser un policía? Padre de Hideo. Empezó a acariciar su cabeza. Más que un policía, ser una persona que no solo se preocupa y protege a las personas sino también salvar lo que yace en su corazón. Hideo, infante. ¿Eh? Suena mucho a que es ser un héroe. Papá de Hideo. Lo mira sonriendo. Así es, hijo. Ser un héroe para la gente que protegemos y salvamos, pero ¿sabes cuál es la mejor forma de liberar a las personas de la oscuridad que azotan sus corazones? Hideo. Dime, papá. Papá de Hideo. Cuando veas a una persona en problemas y su corazón se esté rompiendo, míralo hacia los ojos, sonríele y dile que todo estará bien. Hideo. Eso no tiene sentido, no entiendo qué quieres decir con eso, le dije algo decepcionado. Papá de Hideo. Jajajaja, lo entenderás un día cuando crezcas y tengas a alguien importante a quien quieras proteger y rescatar. Luego de aquel recuerdo, empecé a sentir vibraciones en el bolsillo de mi pantalón y desperté viendo un cielo oscuro y estrellado mientras sacaba mi celular, viendo varios mensajes de notificación de invitación de videollamada de grupo por parte de Yui, así que bajé de inmediato a mi habitación para unirme a la videollamada.
Todo el escuadrón con excepción de Itsuki estábamos presentes. Kurea. Hasta que al fin te conectas, Hideo-san. ¿Por qué no te conectaste de inmediato? Preguntó enojada, Hideo. Lo siento, me quedé dormido, respondió algo nervioso y preocupado, Kurea. Así que no tienes remedio. Dice con tono de decepción, Celiska. Tranquila, Kurea. Ahora no es momento de pelear, hay que dejar que Leafa explique la situación. Hideo. Lamento hacerlos esperar muchachos. Entonces Leafa, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo está Kirito? Leafa. Mostrándose algo desanimada antes de explicarles, lamentamos que Asuna y yo no nos hayamos comunicado con ustedes estos días y gracias por esperarnos a pesar de tenerlos así. Lisbeth. No te preocupes, Leafa-san. Sabemos que debías estar al pendiente de tu hermano. Por cierto, ¿cómo está? ¿Se encuentra bien? Leafa. Se podría decir que en parte sí. Su vida ya no corre en peligro y pudieron estabilizarlo para que su corazón volviera a latir, pero por otra parte. Lisbeth. ¿Qué sucedió? Dice con una voz nerviosa y temblorosa. Leafa. Kirito, está en coma, no saben cuándo volverá a despertar. En ese momento, todos estábamos conmocionados, impactados y por un momento sentimos un gran escalofrío recorrer por cada rincón de nuestro cuerpo al no saber si Kirito volvería a despertar y de pronto alguien rompió ese silencio profundo que se hizo presente en el video. Celiska. ¿Y cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo está Asuna? Leafa. No del todo bien, pero ya estoy tranquila, pero Asuna se encuentra bastante desconcertada y triste. No ha podido alejarse de la habitación de Kirito y tengo que llevarle de comer y le ha costado trabajo irse a su casa para descansar y tomarse duchas, está devastada. Klein. Pobre de Asuna, poder haber presenciado todo sin poder hacer algo al respecto. Espero que ese sujeto pague por lo que les hizo, mañana iré a visitarlos para poder animarlas, aunque sea un poco. Leafa. Gracias, Klein. Lo apreciaríamos mucho que vengas acá y animes las cosas. Lisbeth. Entonces yo también iré a animarlas. Sílica. Yo también. Una vez que varios se organizaron para ir a visitar a Kirito, Asuna y Leafa, los demás se despidieron, pero antes de que el resto se desconectaran, Kurea nos pidió que nos reuniéramos en mi habitación para discutir una situación que suscitó en Go. Solo Celiska, Kurea y yo nos reunimos en mi habitación junto a Rei, pero por sorpresa alguien más se uniría y nos contaría un problema más que azotaría a nuestro escuadrón. Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト